¡Hey familia! Si sois fans de los juegos de mundo abierto, la acción y las historias que te atrapan, atentos, porque en 2025 viene una bomba que seguro que os va a flipar: Ghost of Yotei. Este juego, aunque no sea tan famoso aún como otros, promete ser una nueva joya de la corona para los amantes de las aventuras samurái, y es que no es solo un juego más con espadas y katanas, tiene un enfoque fresco y una ambientación que te transporta directamente al Japón más místico y oscuro. En este vídeo te voy a contar todo lo que sabemos sobre su fecha de lanzamiento, las plataformas donde lo podrás jugar, la historia que tiene detrás, las mecánicas que lo diferencian y por qué tienes que tenerlo súper en cuenta si quieres juegos con alma y acción de calidad en 2025. Así que si te gusta lo que escuchas, quédate hasta el final, porque te dejo un par de sorpresas y curiosidades que seguro que no conocías. Vale, vamos al lío. Ghost of Yotei se espera para finales de 2025, concretamente, si nada cambia, el 2 de octubre. Sí sabemos que las desarrolladoras están metiéndole horas para tenerlo listo para finales de año, justo para la temporada fuerte de lanzamientos. La cosa pinta brutal, porque el juego mezcla el mejor mundo abierto que hemos visto en juegos tipo Ghost of Tsushima, con una narrativa más profunda y oscura, con toques de mitología japonesa que le dan un aire místico que engancha desde el minuto 1. Imagínate recorrer bosques, pueblos, templos y enfrentándote no solo a enemigos humanos, sino a criaturas sobrenaturales inspiradas en leyendas de folclore japonés. Eso hace que la atmósfera sea única, un equilibrio perfecto entre acción, exploración y esa sensación de que estás en un mundo vivo y lleno de secretos. Y lo mejor es que la jugabilidad está diseñada para que cada combate sea táctico y fluido, con múltiples estilos de pelea, desde ataques rápidos con katana hasta usar el entorno y el sigilo para sorprender a tu enemigo. Además, los gráficos prometen ser de otro nivel, aprovechando las consolas de nueva generación y el PC para crear paisajes impresionantes que no solo son bonitos, sino que también influyen en la forma que juegas. Por ejemplo, la climatología y la hora del día afectan la visibilidad y el comportamiento de los enemigos, haciendo que tengas que adaptar tu estrategia constantemente. En cuanto a plataformas, sabemos que Ghost of Yotei estará disponible en PlayStation 5 y PC. No se ha confirmado para Xbox Series, lo cual tiene sentido si pensamos en la relación cercana que tiene el estudio con Sony, pero nunca se sabe, podrían sorprendernos. Sobre el motor gráfico, los desarrolladores han anunciado que usan una versión personalizada de Unreal Engine 5, lo que asegura detalles visuales impresionantes y una fluidez en el movimiento que solo las máquinas más potentes pueden ofrecer. Esto, junto con una banda sonora original que mezcla instrumentos tradicionales japoneses con música épica moderna, crea una experiencia inmersiva que parece sacada de una película. Respecto a la historia, no vamos a entrar en spoilers, pero sí te puedo contar que la trama gira en torno a un samurái solitario que debe enfrentarse a fuerzas oscuras que amenazan la isla de Yotei. Es un relato de honor, venganza y redención, que busca conectar con el jugador a nivel emocional, con personajes complejos y momentos que te harán pensar. Lo que mola mucho es que no es un héroe perfecto, sino alguien con conflictos internos y decisiones difíciles, lo que le da profundidad y realismo. Eso hace que cada decisión que tomes en el juego pueda tener consecuencias, y eso siempre le suma muchísimo a la experiencia. Así que ya lo sabes, Ghost of Yotei pinta para ser uno de los grandes juegos de 2025, una aventura que mezcla acción, exploración y narrativa, en un paquete visualmente espectacular y con alma propia. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre lanzamientos, análisis y noticias frescas del mundo gamer. Y dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te llama la atención de Ghost of Yotei? ¿La ambientación? ¿La historia? ¿El combate? ¿O todo junto? Nos vemos muy pronto y que la katana te acompañe. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.